Hoy en Isla Viva recibimos a un creador palmero que ha desarrollado gran parte de su carrera en el mundo de la ilustración y la animación, participando en proyectos nacionales e internacionales. Nacido en Tazacorte, Luis Suárez cuenta con más de 15 años de trayectoria profesional y actualmente trabaja como ilustrador independiente, además de director de arte y supervisor en series y largometrajes de animación. Uno de los proyectos en los que ha participado recientemente es la película Norbert, nominada al Premio Goya como Mejor Película de Animación. Hoy queremos conocer su historia, su recorrido profesional y cómo ha sido ese camino desde La Palma hasta la industria internacional de la animación. Es por eso que estamos aquí en Santa Cruz de Tenerife para conversar con el bagañete Luis Suárez. Luis, bienvenido a Isla Viva. Muy buena. Yo tengo que decir que nos hemos trasladado a los estudios de Red Animation, que nos han facilitado este espacio para conversar con Luis. Exactamente. Para que nos cuente su historia y esta trayectoria profesional. Bagañete, del barrio de La Marina, de Tazacorte. Cuéntame, ¿qué recuerdos de tu infancia marcaron esta sensibilidad artística? Curioso. Fíjate, pues supongo que como cualquier artista, ¿no? Cuando yo llegué a la facultad, la rectora era palmera y nos decía una cosa, una frase que se me quedó grabada, que decía que las Islas Canarias es muy fácil ser artista, teniendo en cuenta los paisajes que tenemos, ¿no? Y el ambiente en el que vivimos. Y puede que algo de eso haya, ¿no? También es cierto que yo era de aquellos niños que yo era muy malo en deportes, lo sigo siendo, no me gustaba el fútbol, no tengo ni idea, me pasaba el día en casa dibujando, ¿no? Supongo que ahí ya se siembra un poquito la semilla, ¿no? Y sigue uno con el paso de los años y acabas metido en este lío sin saber muy bien cómo, ¿eh? O sea, pudiéramos decir que de pronto esa cotidianidad que marca La Palma con esos paisajes y esa isla tan espectacular quizás pudo marcar ese camino de crear estos mundos visuales. Probablemente, sí. Eso y que también te digo, yo en un momento dado empecé a dibujar cómics, que era lo que me gustaba y me sigue gustando, ¿no? Porque era un niño con bastante imaginación y me pasaba una cosa curiosa, que era que cuando veía una película y terminaba yo quería más y decía, no hay segunda parte de esto, entonces ¿cómo haces? Pues lo dibujas tú. Entonces tenías a la fuerza que aprender un poquito para salir adelante, ¿no? Digamos que era un niño bastante friki, ¿no? Bueno, pero siempre tuviste esa vena artística Luego, sí, de querer explotar en animación, ¿no? Con el paso del tiempo decides estudiar, sales de la isla de La Palma para encaminar este rumbo de estudios. ¿Cómo fue ese momento de salir de La Palma, dejar tu isla para dedicarte a lo que realmente quieres? Pues mira, la verdad es que lo tenía bastante claro, pero hay aquí que estas personas que aparecen en un momento de tu vida y que te prestan una ayuda importante, ¿no? Mira, yo sacaba muy buenas notas, era estudiante de matrículas y demás, ¿no? Entonces cuando me presenté a Pau y demás, en aquel momento no era Pau, recuerdo que varios profesores me dijeron, pero ¿cómo vas a hacer Bellas Artes? Con las notas que tú tienes deberías estudiar otra cosa, ¿no? Y tal, y me animaban a estudiar otro tipo de carreras. Pero era aquí que la psicóloga del centro me decía, no Luis, a ti lo que te gusta es esto, déjate de historias y para allá. También mis padres no me pusieron ningún tipo de traba y me vine para aquí a estudiar Bellas Artes y ya te digo, me lié por el camino enfocado ahí en lo que realmente me gustaba. Lo conversábamos antes, que tuviste la suerte de hacerlo aquí, en el archipiélago, en este caso en Tenerife. Exacto. Que no tuviste que salir a Península y alejarte de eso que nos marca la diferencia de nuestro clima, la gente, exacto, todo. Sí, la verdad, porque he visto crecer un poquito la industria. O sea, he tenido la suerte de entrar en este mundillo que coincidía con el desarrollo de la tecnología. Internet empieza a desarrollarse más, ya podemos trabajar desde aquí y conversar un poco con todo el mundo, ¿no? Y eso ayudó bastante. Y luego que se ha dado, paralelamente a mi trayectoria, un crecimiento de los estudios de animación que se han abierto aquí en las islas, ¿no? En ese sentido. Entonces, digamos que todo fue un poquito sobre ruedas. Háblanos un poquito de esa evolución profesional que has tenido. Has sido ilustrador, concept artist, ¿correcto? ¿Sí? Y ahora pues ya eres director de arte. Háblanos de ese recorrido. Pues mira, siempre, la verdad es que, como te comentaba al principio, mi interés siempre fue el mundo del cómic y tal, y también he trabajado de eso. Estuve una temporada trabajando en una editorial estadounidense también, pero he aquí que los cómics no es un negocio tan estable, digamos, ¿no? Entonces, por cosas de la vida acabé metido en animación y poco a poco
vas trabajando en ese mundo. Pero ¿qué ocurre? En el mundo de la animación pasa que tienes periodos largos, lo que dura un proyecto, ¿no? Tienes 2 añitos en una producción, 6 años en otra, va un poco cambiando, pero hay momentos en medio en los que no tienes trabajo y vas compatibilizando con otras cosas. Haces un cartel para un festival, un díptico para no sé cuánto, un proyecto de otra cosa, ¿no? Entonces, con el paso de los años esa rueda va girando, vas cogiendo un poquito de formación y vas abriendo el camino. Sí, yo te digo, cuando empecé, antes de acabar la carrera, conseguí una beca para un curso de animación tradicional, animación de las de toda la vida, no en 3D como se hace ahora, sino de, no sé si has visto esto de coger por los folios, hacer así, clac, 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 Ah, sí, sí, exacto, sí. pues ese tema, ¿no? Y empecé por ahí y ahí cogí muchísima mano, aprendí muchísimo. Y justo cuando terminé eso, apareció la oportunidad de trabajar en un largometraje. Entré allí como concept artist, que es una película que hicimos ya hace bastantes años, en 2011, acabamos, que es Hiroku Defensores de Gaia, que era la primera película en 3D que se hacía en Canarias, ¿no? Entonces, claro, ahí tuve la oportunidad de formarme también, ya no solo en dibujo, sino en algo de 3D, que también es muy necesario para trabajar en la Que también animación. tuvo una nominación a Goya. Exactamente, estuvimos también nominados ese año, sí. Qué suerte has tenido. Hay muchas personas que no saben a ciencia cierta, que desconocen este mundo de la animación. Claro. ¿Y cómo le pudieras explicar a las personas el papel de un director de arte dentro de una película animada? Claro, sí, esto es una cosa que me preguntan mucho porque se diferencia además de la dirección de arte en el cine de imagen real, ¿no? Mira, yo siempre les pongo un ejemplo. O sea, yo de lo que me encargo es digamos, de que hay una coherencia estética en todos los productos que hacemos, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de los Simpsons. Cuando los ves, tú ves que todos son amarillos, con los ojos grandes, tienen la línea clara, un color plano, ¿no? Eso es una dirección artística, es decir, cuando ves una película de Pixar, también los ojos de los personajes son diferentes, ¿no? O sea, a los de DreamWorks, ¿no? Que es otra de las compañías. Pues yo de lo que me encargo es eso, de cerciorarme de que todo esté en una misma estética, ¿no? Y que sea reconocible. No solo eso, sino de hacerlo bonito, básicamente, y de intentar transmitir la idea que el director tiene en este caso. Es decir, si es una película más infantil, le diríamos una paleta de colores determinada, unas formas diferentes; si es más adulta, cambiaríamos un poco. Entonces yo me encargo de definir un poquito hacia dónde vamos, siempre en conversación con la productora, con el director. Vamos haciendo ese tándem y ahí acaba surgiendo la película. Y en el caso de Norbert, ¿en qué te inspiraste? Porque sí es verdad que son personajes bastante particulares, con las formas de las cabezas, y además que tiene esta particularidad que a lo mejor le hace toque especial, que es el paso de Grislandia a Colorlandia, que ahí es la bomba, ¿no? Sí, es curioso. Es un proyecto de los que raras veces aparecen, porque nos permitió muchísima libertad. Normalmente está más acotado, ¿no? Obviamente las películas tienen que competir en un mercado y hay unos estándares que cumplir, ¿no? No en cuanto a calidad, sino a estética, ¿no? Y en este caso tuvimos muchísima libertad. Es verdad que el director, José Corral, es una persona que venía ya de hacer cortos en stop motion y cosas como un poquito más experimentales, ¿no? Y él tenía como una idea en mente previa, que luego dejó en mis manos y me permitió desarrollar, pues, este lenguaje tan único que tiene la peli, ¿no? Que yo diría que es probablemente el fuerte más grande que tiene la película, probablemente sea eso, ¿no? Esa diferencia que tú señalabas ese contraste entre Grislandia y Colorlandia, ¿no? La verdad que lo pasamos muy bien. Y toda la gente que llega en el equipo. Normalmente en una peli de animación trabajan muchos equipos a la vez, es muchísimas personas, ¿no? Está el equipo de arte que diseña todo lo que vas a ver, son dibujos de toda la vida, básicamente, ¿no? Luego tienes 3D, tienes modelado, tienes textura, animación, tienes muchos departamentos, ¿no? Pero en el caso de arte fue muy bonita la experiencia porque, te digo, tenemos un escuadrón, un equipo humano muy, muy bueno, y a nivel artístico muchísimo también, ¿no? Hicimos piña y nos permitieron, pues, sacar una película que normalmente es muy difícil de conseguir. Qué importante, ¿no? Es esa conexión también con el equipo de trabajo. Totalmente, totalmente. Piensa que nosotros pasamos muchísimas horas juntos en el estudio. Es un trabajo que lleva mucho esfuerzo y muchas horas. Hay momentos de crunch porque hay unas fechas muy determinadas que hay que cumplir y a veces tienes que arrimar el hombro un poquito más, y la gente siempre de mil amores y ha salido adelante. O sea que sí. Sí, yo siempre lo digo, la mitad del trabajo es rodearte de gente con la que sea fácil trabajar. Ya eso lo hace muy sencillo. Dentro de este recorrido, ¿cuál crees tú que han sido los principales retos o los desafíos que te has encontrado? Buena pregunta esa, ¿eh? Te diría que lo más complicado es gestionar la parte humana, es decir,
Como te decía ahora mismo, hay unas fechas muy concretas de entrega, hay mucha gente que se pone nerviosa, mucha gente que pone dinero, que Claro. está pendiente para que el producto salga y salga bien, ¿no? Y hay una parte muy importante de gestión de los nervios, de gestión del equipo, del estrés, de hablar mucho, tener mucha mano izquierda, muchísimas reuniones. Sí, yo digamos que ese es uno de los retos principales, porque al final que la película sea técnicamente más o menos compleja es lo de menos, al final lo acabas consiguiendo. De una manera u otra siempre buscamos la manera, ¿no? Pero esa parte es la más, diría que es la más complicada, es lo que no te dicen al principio cuando entras. Y dentro de este logro que has tenido, porque independientemente que la película no se haya llevado el premio, Sí. pues es un increíble logro. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción? La verdad es que me ha pillado un poquito por sorpresa en el sentido de que, claro, uno termina estas películas, muchos proyectos, tengo muchos proyectos terminados que de pronto es 2 años después cuando vienen estas recompensas, ¿no? Cuando ya te habías olvidado un poquito de este tema. Pero sí se vive con muchísima gratitud y muchísima ilusión, evidentemente, porque claro, trabajamos como hormiguitas en un estudio, separados del mundo, ¿no? Entonces cuando te sacan ahí a la luz y la gente conoce el trabajo que has hecho, pues oye, es muy satisfactorio, ¿no? La verdad es que sí. Antes hablábamos de Hiroku, que estuviste en el 2013 como participaste, pero esta vez estás como director de arte. ¿Cómo ha evolucionado tu camino en este mundo de la animación? Pues la verdad es que ha sido todo... o sea, yo nunca pretendí convertirme en director de arte, ha sido una cosa casual. Es decir, yo me entro en un estudio y... o sea, hay categorías profesionales, junior, middle y senior, ¿no? Y tú no empiezas, oye, de repente en el estudio te ven que por lo que sea puede que destaques un poquito más porque tienes más experiencia, por cualquier cosa. Entonces te ofrecen un puesto un poquito más elevado. Y luego, oye Luis, ¿tú quieres supervisar el equipo de arte? Pasas a ser supervisor. Y en un momento dado, oye, que hace falta algo un poquito más, tienes experiencia, quieres dedicarte a la dirección de arte, pues venga, entonces vas. Ya llevo varios proyectos como director de arte, entonces... Pues esa es la idea. Yo la verdad que me siento cómodo en ese puesto ya a día de hoy, aunque cualquier día puedo sufrir un infarto, pero por lo demás... Que esperemos que no, estás yo muy también joven, lo espero, por favor. Pero sí ha sido un poco casual, la verdad es que no es un camino que uno coge y diga voy a ir directamente, no. De verdad, un día me metí aquí en el mundo de la animación y aquí estoy, sin saber muy bien, aquí hablando contigo y contándote todo esto. ¿Tú crees que de alguna manera tu trayectoria pudiera darle a entender a las personas que de una isla tan pequeña se puede llegar lejos, se puede explotar el mundo de la creatividad? Desde luego que sí, desde luego. Es verdad, yo siempre he sido una persona bastante, tremendamente tímida, ¿no? Y he tenido que aprender a las bravas que hay que echarle cara y tienes que salir adelante y la gente tiene que conocer tu trabajo y tienes que mostrarte al mundo y decir, ahora tienes todos los canales posibles para mostrarlo. Salir sin miedo, vas a recibir muchísimas críticas, pero lo importante es seguir ahí todos los días. Sé que suena un poco tópico, pero es que no hay otra, no hay nada más allá. Entonces sí, por supuestísimo. ¿Y cómo enfrentas tú esas críticas? A ver, danos un dato. Bueno, he conseguido separar mucho lo que es mi trabajo de mi persona. Es decir, es muy fácil, siendo artista, que de algún modo uno proyecte, ¿no? En ese sentido de que siempre atacan tu obra, es como, ah, no, bueno, mi obra es una cosa y otra cosa soy yo, ¿no? Entonces, haciendo esa separación ya te quedas mucho más tranquilo. Bien es verdad que hay proyectos en los que pones más de ti, proyectos en los que pones menos. No significa a nivel profesional, sino a nivel personal, ¿no? Porque hay mucho trabajo de mercenario que hacemos, ¿no? También ocurre. Háblanos de ese Luis Niño en el barrio de la Marina en Tazacorte. Pues mira, es un poco lo que te decía, era un niño especialmente tímido, la verdad, hablaba muy bajito y yo me entretenía mucho en mi casa, ya te digo, dibujando, pasaba muchísimo tiempo dibujando. Mira, te cuento una anécdota para que te hagas una idea. Recuerdo que mi madre llegaba a trabajar sobre las 8 y tal, ¿no? Entonces mi hermano y yo hacíamos un despliegue de Playmobil y de juguetes por todas partes y tal. Recuerdo que un día armamos una muy gorda, ¿no? Y dejamos la casa toda tirada y cuando mi madre llegó se enfadó y nos arrestó, porque ya llevábamos varias así y nos dijo, dice, pues mañana no cogen los juguetes. Y yo le decía, ¿y ahora qué hacemos? Dice, pues te pones a dibujar. Y para mí no fue un castigo, para mí fue una auténtica delicia. Digo, pues venga, vamos allá. Y recuerdo que así me pasaba horas y horas. Y cualquier persona que... Si hablas con cualquier compañero mío del colegio, te dirá que Luis estaba todo el día haciendo dibujos en los libros, en las libretas, en la parte de atrás, inventándose historias allí. Porque muchas veces un amigo decía que yo no dibujaba, lo que hacía era inventarme historias. Sí, era un poco flipado, andaba en... Y mira, por estar inventando historias, mira dónde estás. Sí, justamente. Sí, es curioso y es bonito pensar a veces como todo acaba de algún modo confluyendo en un mismo punto. Sí. ¿Y qué es lo que más extrañas de La Palma?
Uy, la tranquilidad, el clima. En Tazacorte vivimos muy bien. Ahora que vivo en La Laguna desde hace muchos años, que tenemos una nube perpetua, recuerdo ese clima en Tazacorte y cada vez que voy me gusta mucho. Además te digo, hay algo que me gusta particularmente de Tazacorte, que son las puestas de sol, eso no lo tenemos aquí. Son espectaculares. Siempre lo digo, parece que trabajo para la oficina de turismo, pero de verdad, el que pueda ir, que lo vea. Sí, 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 me gusta mucho. También tengo allí mis amigos de toda la vida, que seguimos siendo amigos, por supuesto. Tengo a mi familia también, más cercana. O sea que sí, yo cada vez que puedo me escapo. Y tengo muchas ganas de hacer algún proyecto, y en eso estoy, de algún proyecto relacionado con La Palma. Tengo ya alguna cosita que me gustaría mover en los próximos años y estamos en ellos, porque nada me haría más feliz que hacer algo ya en mi tierra, ¿no? Quiero decir, contando cosas de allí, una historia de allí, y contando con gente y demás, ¿no? Entonces, pero bueno, todo se andará. Vamos en ello poco a poco, porque esto es un trabajo. Bueno, ya tú sabes que cuando estés ya con algo armadito nos llamas para nosotros tener esa primicia. Luis, Claro, por favor. Por supuesto que sí, serán los primeros en enterarse, desde luego. Sí. Cuando no estás trabajando, Luis, ¿qué hace Luis Suárez fuera del estudio? ¿Qué cosas te ayudan a desconectar para volver a conectar? Pues mira, además de lo que tiene que ver con lo visual, también me gusta mucho la música. Eso también he estado metido en ese lío. Me gusta tocar la guitarra y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es algo que también me entretiene mucho. Y aparte de eso, pues también me gusta consumir cultura de todo tipo. Me gusta leer, me gusta muchísimo el cine, me gustan también los videojuegos, o sea, todo lo que es cultura de la que pueda empaparme para luego yo desarrollar lo mío, siempre me viene bien. Pero es algo que siempre he tenido, de manera innata. Eso de alguna manera te ayuda a inspirarte Claro. para tus creaciones. Y la vida, también te digo, cosas que me encuentro. ¿Cuántas veces en las películas, en las series en las que trabajo, plasmamos ahí a personas que yo conozco, o actitudes, o detalles, o cosas que yo continuamente... Nuestro trabajo requiere de mucha observación, siempre estar pendiente de lo que hay a tu alrededor, porque le da luego mucha verosimilitud a los personajes que plasman en pantalla, ¿no? Tú sabes que a mí me ha dado mucho esa sensación de que los Claro. directores de arte te escanean así, completico, y tú dices, Dios mío, me va a ver, pero de apa. Sí, Pero sí. es una cualidad y tiene que ser así, ¿no? Yo era muy famoso en el instituto por andar haciendo caricaturas de los profesores y los colegas, y esas cosas las teníamos ya. Sí. Cuéntanos una anécdota de tu trayectoria profesional que te haya marcado. Profesional, Bueno, en el colegio, perdón, en los estudios, en la universidad, yo qué sé, algo que te haya marcado. Bueno, pues marcar ahora mismo, que son muchas cosas, son muchos años, porque yo llevo toda la vida dibujando, ¿no? Y me he metido en muchos líos por ello y me ha dado muchas alegrías. Yo recuerdo una vez, por contarte una muy rápida, la única vez, yo se portaba muy bien, pero la única vez que me llamaron a la dirección y me echaron una bronca terrible fue por hacer una caricatura de la profesora, ¿no? Me llevaron directamente. ¿Y cómo fue esa caricatura? Bueno, ese día ella vino con la bragueta abierta y yo hice el dibujo, bueno, y eso fue ya. Estaba con un compañero bastante ruin que yo hice el dibujo y me decía, y yo le dije, no se lo enseñes, no te preocupes que no se lo voy a enseñar. Lo primero que hizo fue salir corriendo. Ay. Luis, ¿esto lo has hecho tú? Venga para allá. Yo me quería morir, imagínate los niños, como te digo, muy calladitos, muy tranquilos y tal. Entonces sí, bueno. Sí. Bueno, anécdotas habrán millones. Sí, pues te digo, de trabajar en estudios. En los estudios convives con mucha gente durante muchas horas y pasan muchas cosas y anécdotas muy divertidas. Sí. Luis, ¿qué viene ahora? ¿En qué estás ahora? ¿En qué proyecto? Pues mira, ahora otra vez haciendo dirección de arte de una nueva película. Repito, con la misma productora con la que trabajé en Norbert, el Capitán Araña. Y estamos haciendo una nueva peli, una peli en 3D, que es una peli un poquito más comercial, digamos. O sea, es decir, no es una película tan autoral como podía ser Norbert, ¿no? Está a punto un poquito más alto, en ese sentido. Y es una peli que nos habla un poquito de el tema de la influencia de las redes sociales, de los adolescentes, y además toca un tema un poquito polémico, pero evidentemente no desde un punto de vista dramático, sino más entretenido, es un cine más familiar, ¿no? Digamos. Ay, pues estaremos pendientes para... Sí, en 2027 tenemos previsto el estreno. Ay, qué bueno. Las películas duran, pues, la media de 2 años, tardan más o menos entre una cosa y otra en terminarla, sí. Que seguro va a ser un exitazo. Esperemos que sí. Eso también nunca lo sabe uno, ¿eh? Pero ahí intentamos. Para terminar, Luis, regálanos un mensaje para todos los que te están viendo, que de pronto quieren seguir el camino que tú llevas, los jóvenes que quieren dedicarse al mundo de la animación, por ejemplo. Claro, primero recalcar lo que decía antes. Si haces algo, si quieres trabajar y vivir del arte, ya aviso que es un trabajo duro, muy complicado, es muy de hormiguitas, pero se puede y animo a todo el mundo a que muestre su trabajo al mundo porque es la única manera de salir adelante. Y aprovechar también el momento que estamos viviendo en Canarias ahora, que hay una eclosión
de estudios de animación que se están instalando en las islas y se prevé que vengan más incluso, y es un buen momento para acercarse y empezar a crecer ahí, ¿no? La mejor manera es entrar en uno de estos estudios y empezar a crecer y a desarrollarte tú profesionalmente, ¿no? Y yo creo que es un momento muy, muy propicio para eso, ¿no? Y además, yo siempre digo, soy una persona muy accesible, cualquier persona que me quiera escribir en redes sociales o lo que sea, y que pueda yo, en la medida de lo posible, ayudar o dar algún consejo si fuera necesario, estoy abierto. Mucha gente que está empezando me escribe, oye Luis, ¿a dónde puedo escribir? ¿A quién me puedo dirigir? Y a mí me gusta a veces pues, echar un cable en ese sentido, porque cuando yo empecé no había nada de eso, ¿no? Era un páramo absoluto, ¿no? Ahí estás echando una manito. ¿Y qué te parece si recordamos cuál es tu red social, tu cuenta? Claro, sí, mira, me pueden buscar en Instagram, @monkey, mono en inglés, dump, mono imbécil, me pueden buscar así directamente, sí. Ahí me pueden encontrar, por ejemplo. Vale, Luis, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo, por regalarnos tu creatividad, por darle vida a nuestra isla más allá de las fronteras, por dejar el nombre de nuestra isla en alto y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias.